comienzo al segundo webinar. Yo soy el doctor Marcelo Benassi, que lo va a coordinar. Es algo nuevo para mí, o sea que, bueno, puedo equivocarme en algunas cosas. Vamos a tratar el tema de estratificación clínica de muerte súbita en Chagas. Vamos a tener 3 disertantes con mucha experiencia en el tema. Vamos a empezar con el doctor Abayú, jefe de cardiología del Hospital Álvarez, que nos va a dar un poquito, va a hablar de estratificación de muerte súbita en Chagas. Después va a seguir el doctor Claudio Hadid del Hospital Argerich, que nos va a dar terapia de ablación en Chagas, que es algo bastante nuevo. Y después va a hablar el doctor Néstor López Cabanilla del Hospital Perón de Avellaneda sobre dispositivos implantables, resincronizador y algo de desfibrilador también en Chagas. Así que bueno, al final vamos a ver las charlas van a ser 10-15 minutos. Yo les voy a dar un changüí de tiempo, no voy a ser tan estricto en el tema. Y después nos vamos a dedicar a las preguntas tanto de los presentes primero como de los participantes que estén vía web, que al menos recién había 55. O sea, recién. O sea que seguramente se van a sumar más. Llegamos a los 100, sería un golazo, ¿no? En plena época de vacaciones de invierno. Así que bueno, vamos a alargar. Yo me voy a ir abajo para ver bien. Hola, buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. Gracias al director del Consejo de Chagas, al doctor Marcelo Benassi, y al director del Consejo de Electrofisiología, Arritmias y Marcapaso, el doctor Di Toro. La estratificación clínica de muerte súbita es el tema que tengo que hablar. Y la enfermedad de Chagas es la principal causa de moro y mortalidad en los pacientes que la padecen. Sigue siendo un problema de la salud pública, no es más una enfermedad endémica de América Latina. Las continuas migraciones, las transmisiones verticales, hacen que esta enfermedad hoy esté en América del Norte, en Europa, en Australia, en Japón. España es uno de los países europeos que más pacientes chagásicos tiene. Este es un trabajo de Garzón, donde se puede ver, la muerte súbita en el Chagas, y en este trabajo es el 65% de todas las muertes, seguido de la insuficiencia cardíaca congestiva de un 25% y la enfermedad tromboembólica, que a veces no es tenida en cuenta, con un 10%. Esta enfermedad tiene 2 fases, cursa con una fase aguda, cualquiera sea la forma de transmisión, vectorial, oral, donde hay casos denunciados últimamente en Venezuela, ya sea transfusional, congénita, accidental o por trasplantes. Esta fase aguda en general cursa en forma oligoasintomática. Los pacientes llegan a tener síntomas como fiebre o como un resfrío, y solo hay un 5% de casos graves, como una meningoencefalitis o una miocarditis que pueda llegar a ser muy grave. Esta etapa dura de 4 a 6 semanas y luego pasamos a un periodo crónico que puede llegar a durar hasta que se diagnostica entre 20 y 30 años. Este periodo crónico se presenta con 2 formas clínicas: los crónicos sin patología estructural, ex indeterminado, pacientes asintomáticos con estudios cardiovasculares normales, es el 70% de esta población chagásica y están así de por vida. La otra forma de presentación es la forma cardiovascular, donde los pacientes tienen algún grado de cardiopatía y a veces estos pacientes pueden presentar alteraciones digestivas, megaesófago, megacolon, y muy rara vez complicaciones neurológicas en los pacientes inmunodeprimidos. La estratificación del riesgo. ¿Cuál es el principal problema? La inexistencia de ensayos clínicos que incluyan pacientes chagásicos que validen el implante de un CDI, y también la dificultad de detectar un subgrupo de riesgo alto entre los pacientes que no presentan insuficiencia cardíaca sintomática.
¿Qué pasa con la muerte súbita y el tratamiento parasiticida? Bueno, sabemos que en la fase aguda el tratamiento es beneficioso, los pacientes se curan y hay que darles el tratamiento. En cambio, en el periodo crónico, sin patología demostrable, donde los pacientes tienen estudios normales, el consenso es que se puede tratar a los pacientes hasta los 19 años y la muerte súbita, de acuerdo al trabajo de Milley, de un metaanálisis, es infrecuente. La muerte súbita en esta población, que dijimos que era el 70%, es aproximadamente el 0,4%, es igual que la población general. Estos pacientes irían a un control anual. La otra población, que es la que tiene patología estructural, tenemos dos subpoblaciones, los que no tienen insuficiencia cardíaca, que es el grupo mayoritario, pacientes que se presentan con algún trastorno de conducción, con bloqueos de rama, y los pacientes que tienen, además de eso, insuficiencia cardíaca. En esos pacientes, el tratamiento no demostró beneficio y sí hay que estratificarlos para la muerte súbita. Este es el trabajo esperado, el BENEFIT, publicado en el 2015 en el New England, que lo lideró Yusuf, y vimos que luego de 5.4 años de seguimiento, la rama Besnidazol disminuyó la parasitemia, pero no el deterioro clínico y los eventos duros a 5.4 años de seguimiento. Esto es para mostrar que el daño miocárdico debe estar siempre presente el parásito, pero el parásito presenta una diferente expresión antigénica, por lo cual la autoinmunidad del huésped, la respuesta inmunitaria también va a ser diferente y eso hace que esta enfermedad se perpetúe y tengan trastornos de conducción, alteraciones microvasculares, inflamación. Entonces, ¿cómo puntuamos a la población para determinar el riesgo o la predicción de la muerte súbita? Este es el score de RASI. El score de RASI tiene 6 ítems, la NIJA clase 3-4, en la cual le otorga 5 puntos, la cardiomegalia radiológica, 5 puntos también, taquicardia ventricular no sostenida en el Holter, 3 puntos, disfunción del ventrículo izquierdo por ecocardiografía, 3 puntos, bajo voltaje del QRS, 2 puntos, y género masculino, 2 puntos. Así tenemos el riesgo bajo de 0 a 6 puntos con una mortalidad de 2% a 5 años, un riesgo intermedio de 7 a 11 puntos con una mortalidad a 5 años del 18% y un riesgo alto de 12 a 20 puntos con una mortalidad a 5 años del 63%. En estos pacientes, dada el pleomorfismo de la presentación de las formas clínicas, vemos que los pacientes se pueden presentar con distintas características, con insuficiencia cardíaca congestiva, con una parada cardíaca y muerte súbita por una fibrilación ventricular, bradiarritmias y bloqueos auriculares, bradiarritmias severas, como una enfermedad tromboembólica que a veces no es tenida en cuenta y también a veces, rara vez, como una ruptura de un aneurisma ventricular. Tiene un gran pleomorfismo, por ser chagásico les va peor y hay que identificar los marcadores. En este trabajo de Pereira Núñez, que compara la miocardiopatía idiopática con la chagásica, en pacientes que tienen una disfunción severa en poblaciones homogéneas en cuanto a volúmenes y fracción de eyección, y vemos la supervivencia en meses a través del tiempo, y vemos que los chagásicos les va mucho peor. ¿Por qué les va peor? Por la gravedad de las arritmias ventriculares, por la disautonomía, por las anomalías en la perfusión miocárdica. Y en este trabajo se habían tomado factores independientes predictivos de episodios cardíacos, como el volumen de la aurícula izquierda, la disfunción del ventrículo derecho, la disfunción del ventrículo izquierdo y la NIJA clase 3-4, y sin embargo de todos estos factores independientes predictivos, la etiología Chagas fue la más importante. Este es un trabajo de Xavier, donde vemos la tasa de sobrevida a 5 años según el estadio de la enfermedad, y vemos cómo va disminuyendo la sobrevida a medida que la fracción de eyección y la insuficiencia cardíaca va progresando. Este es otro trabajo de Freitas, donde compara distintas miocardiopatías dilatadas también con la miocardiopatía chagásica. Y vemos la probabilidad de supervivencia en relación a la etiología. A la derecha vemos todas las curvas, tenemos insuficiencia cardíaca valvulares, miocarditis, miocardiopatía alcohólica, esclerohipertensiva, isquémico-necrótica, y acá tenemos la curva de los pacientes chagásicos. A 24 meses, el 34% de la población chagásica había fallecido. Es decir, más de 400 pacientes de una corte de 1.200
20 pacientes. Entonces, ¿cómo estratificamos y cuáles son los factores predictivos? La insuficiencia cardíaca de etiología chagásica se asocia con una mayor mortalidad que la insuficiencia cardíaca por otras causas. A los chagásicos les va peor. La muerte súbita cardíaca representa 2/3 de todas las muertes en la enfermedad de Chagas, seguida de la insuficiencia cardíaca, 25 a 30%, y el tromboembolismo, 10 o 15%. La muerte súbita puede ocurrir incluso en pacientes asintomáticos y los mecanismos serían las macro o micro reentradas con las arritmias que todos conocemos. Les traigo para ejemplificar y cerrar este puntaje o el score de RASI un caso clínico corto en el cual tenemos una paciente de 59 años, hipertensa, con serología positiva para las 3 reacciones. Ella se presenta con una clase funcional 2-3, tenía un soplo apical de insuficiencia mitral y esta cardiomegalia radiológica. El electrocardiograma es un electrocardiograma típico de la enfermedad de Chagas, un rama derecha con un hemibloqueo anterior y arritmia ventricular y trastornos de la repolarización. Este es el ecocardiograma, donde la paciente estaba dilatada con una fracción de eyección de 30, tenía una insuficiencia mitral moderada, una hipertensión pulmonar también moderada, y se había visto en el ecocardiograma un flujo que no correspondía, que llamó la atención, por lo cual a esta paciente se le hizo un trance esofágico, muestra la presencia de fístulas coronarias. Esta es el holter de la paciente, donde vemos en el trazado de abajo a la derecha una taquicardia ventricular polimorfa de 7 latidos. Como la paciente se había presentado con una disnea clase funcional 2-3 y una precordialgia, se había enviado a la paciente a hacer una perfusión donde daba una isquemia inferior, septal y anterior. Por ese motivo se le solicitó una angiografía. La angiografía resultó normal, las coronarias fueron normales. La paciente presentaba 2 fístulas de alto flujo, una que salía de la coronaria derecha y desembocaba en la arteria pulmonar, y otra de la descendente anterior que también desembocaba en la arteria pulmonar. Una tercera fístula se diluía. Bueno, acá tenemos el score de RASI, paciente con un electrocardiograma patológico, en una clase funcional, en este caso la paciente vino con una clase funcional 2-3, con una cardiomegalia radiológica, con una fracción de eyección reducida, con la taquicardia ventricular no sostenida en el holter. Por lo tanto, esta paciente presenta un riesgo alto y debe ser derivada al servicio de electrofisiología para ver qué conducta tomamos. Por último, mostrar que de todos los estudios y metaanálisis que cumplen con las condiciones, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo alterada resultó ser el predictor independiente más común y constante de muerte. La clase funcional 3-4 y la cardiomegalia en la radiografía de tórax también se asociaron de forma independiente con una mayor mortalidad. La taquicardia ventricular no sostenida en el holter indica un pronóstico adverso y las anomalías electrocardiográficas típicas mostraron un valor pronóstico adicional limitado. Otros factores de riesgo mencionados a menudo, la edad avanzada, sexo masculino, mostraron resultados inconsistentes. Esta es una diapositiva de una paciente chagásica que tenía muy buena fracción de eyección, esto hace mucho tiempo, y inclusive este gran aneurisma apical había pasado desapercibido, a veces hay que buscarlo, rotar el transductor. Esta paciente tenía bloqueo de rama derecha, hemibloqueo anterior izquierdo y arritmia ventricular, pero una fracción de eyección del 66%. Estos son los pacientes que a veces cuesta estratificar el riesgo, dada que la capacidad funcional y la fracción de eyección son muy buenas. Esta también es otra paciente, la resonancia a veces nos da muy lindas imágenes, y estos son los pacientes que a veces cuesta estratificar el riesgo. Bueno, muchas gracias.